Hola a todos, mi nombre es Juan Montoya Velázquez y les voy a presentar usando Elastic Watcher y Alerting Module para preparar el bistec perfecto. Antes que nada, me gustaría abarcar un poco más de quién soy y presentarme más. Yo soy Advanced Elastic Engineer en Knowbit y también soy un amante de la gastronomía. En pantalla pueden ver mi información de contacto, está mi número y está mi teléfono, mi mail. No hay problema si quieren hacerme alguna duda sobre esta charla o sobre el ecosistema de Elastic en general, pues pueden escribirme, no hay ningún inconveniente. También soy Elastic Certified Analyst. Esta certificación la otorga Elastic, propiamente el fabricante. Y también soy Elastic Certified Engineer, que es la certificación base de las tecnologías de Elastic. Antes que nada, me gustaría contarles un poco del Elastic Stack, que es el ecosistema de herramientas que utiliza Elastic. Está compuesto pues, por 4 programas, 4 herramientas que podemos verlas que se distribuyen a lo largo de 3 capas. Hablemos de la primera capa, que es Kibana. Es la herramienta de visualización, es nuestra ventana al mundo de Elastic. Es donde vamos a poder hacer analítica como visualizaciones o dashboards. También es la forma en la que nosotros podremos ejecutar, por ejemplo, jobs de machine learning, o podemos, todo ese tipo de acciones que están relacionadas con el mundo de la analítica, pues las vamos a hacer a través de Kibana. Bajemos una capa más para llegar a Elasticsearch, que es el corazón de todo este ecosistema. Ahí vamos a encontrar las funciones de búsqueda y de almacenamiento. Todos los procesos y todas las funciones que se realizan dentro de Elastic pues van a pasar por Elasticsearch. Entonces, cuando realizamos una búsqueda desde Kibana, el que nos está respondiendo por detrás es Elasticsearch. Y por último, tenemos los bits y Logdash. Estas son las herramientas de ingesta, son las que vamos a utilizar para llevar datos a Elasticsearch. Entonces, por un lado tenemos bits, que son una serie de agentes ligeros que podemos instalar para distintas situaciones y pues existe una gran comunidad que aporta cada más a estos bits. Y por otro lado tenemos Logdash, que es una herramienta de ETL para transformar distintos orígenes de datos. Entonces, por ejemplo, sacar datos de una base de datos o de los mismos bits podemos utilizar para si requieren algún tipo de procesamiento adicional. Todo esto para llevar los datos a Elasticsearch y pues los podemos representar en Kibana. Eh, este no es un ecosistema completamente cerrado. Nosotros podemos utilizar Elasticsearch sin usar Kibana y podemos, digamos, conectar Elasticsearch con nuestra aplicación para que sea ella la que conozca, para que sea ella la que ingeste los datos. No hay problema, no es un ecosistema cerrado, sino nosotros podemos acomodarlo a nuestras necesidades. Hablemos un poco más de lo que nos ofrece Elasticsearch, que es el corazón del Elastic Stack. En primer lugar, me gustaría destacar que es un software gratuito y abierto. Entonces, si ustedes van a GitHub y van a encontrar el código de Elasticsearch. De hecho, hay gente que ha hecho sus modificaciones y versiones distintas de Elasticsearch, ya que pues al ser un ambiente open source, pues permite esa facilidad de aportes de la comunidad. Tiene un componente de operaciones cercanas a tiempo real muy fuerte. Es muy fácil trabajar operaciones a tiempo real como por ejemplo logs o métricas o observabilidad, que de hecho es el tema de este webinar, con el Elastic Stack. No es tanto como una base de datos estructurada que está pues hecha para guardar valores que no cambian mucho en el tiempo, sino pues nos da esas facilidades para las que está construido. Adicionalmente, es de escalable y distribuido. ¿Qué significa eso? Significa que tiene una arquitectura creada a partir de nodos para que cuando nosotros necesitamos más poder, más cómputo, no tengamos que crecer verticalmente. Es decir, no tenemos que añadir más cómputo a una máquina, sino con añadir varias máquinas, cada una conocida como nodo, pues vamos a tener más poder y vamos a tenerlo de forma distribuida, lo cual nos da también un componente de tolerancia a fallos muy significativo. Como ya les venía diciendo, es de código abierto, entonces pues ahí está el tema de un licenciamiento distinto y una herramienta más interesante para los programadores que les pueda interesar. Y es útil para un montón de casos de uso. Y me gustaría hablarles un poco de eso, de los casos de uso. Nosotros podemos observar lo que nosotros queramos, lo que el límite es lo que nosotros podamos imaginar. Y quería mostrarles una serie de clientes que ya utilizan Elasticsearch a lo largo del mundo.
Por ejemplo, está el caso de Uber, que para cuando uno pide un Uber, pues él busca el conductor más cercano utilizando Elasticsearch o Tinder, que también pues funciona por lo mismo para encontrar parejas y utiliza el mismo mecanismo de búsquedas de cercanía. Rappi aquí en Colombia, que se utiliza para hacer delivery de domicilios de distintos restaurantes, Mensajeros Urbanos, que es una aplicación de mensajería, Mercado Libre, el buscador de Mercado Libre funciona con Elasticsearch. Hablemos otro, por ejemplo, la Comisión de la Verdad aquí en Colombia o los portales del periódico El Tiempo, que también funcionan con Elasticsearch. Como se dan cuenta, hay un amplio gama de compañías que ya utilizan Elasticsearch para distintos usos. Puede ser desde un buscador, como para observar, o como para seguridad, que es el tercer caso de uso. No lo vamos a tratar mucho, pero pues les dejo la duda. Hablemos ahora de qué es observabilidad, qué es lo que nos compete en este webinar. ¿Listo? Podemos entender observabilidad como un conjunto de herramientas que se utilizan para monitorizar y actuar frente a eventualidades en un sistema. Entre las acciones que están dentro de observar podemos ver las acciones que están como medir, leer, controlar, analizar. Todas estas acciones conforman lo que podemos entender como observabilidad. Sin embargo, muy frecuentemente se confunde observabilidad con el tema de monitoreo y me gustaría analizar un poco más las diferencias. Como ustedes se dan cuenta, el monitoreo es una acción proactiva. En el momento en el que sucede algo, pues se reacciona. Mientras que la observabilidad es una actividad reactiva. Eso significa que antes de que sucedan las cosas, hay que actuar. Entonces la observabilidad tiene acciones para anticiparse al futuro y prever las eventualidades. Sin embargo, los dos tienen algo en común que es muy importante, que es el alertamiento, que es el foco principal de esta charla. Cuando nosotros hablamos de alertamiento es que según una serie de condiciones va a suceder algo. Una alerta puede ser desde un mail hasta una llamada telefónica hasta un simple log. ¿Listo? Ambas tienen ese aspecto en común en la cúspide de su pirámide, porque es una acción sumamente importante, pues tanto en el monitoreo como en la observabilidad. Hablemos de los casos de uso de la observabilidad en el Elastic Stack. Entonces, con el Elastic Stack, entre en el amplio margen de actividades que podemos hacer de observabilidad, está el análisis de logs, el análisis de métricas y monitoreo. Entonces, si tenemos una infraestructura, podemos instalar una serie de bits que saquen métricas de como uso de CPU, uso de memoria, uso de disco y alertar para saber cuánto de nuestra infraestructura estamos utilizando. También podemos ver el gestión de rendimiento de aplicaciones. Entonces, si tenemos una aplicación con otro producto de Elastic que se llama APM, podemos monitorear y saber en qué está gastando el tiempo nuestra aplicación. Entonces podemos saber en qué llamados están tomando más tiempo o ver dónde hay cuellos de botella. Esto con el fin de optimizar y hacer que las aplicaciones sean mucho más efectivas. O podemos ver temas ya más de nivel de negocio, como por ejemplo medir los SLAs, saber qué cumplimientos a nivel de acuerdos estamos teniendo utilizando Elasticsearch. Me gustaría ahora que entendamos un concepto que es el control pasivo y el control activo. Esto va muy de la mano de lo que les venía diciendo de alertamiento, pero lo voy a plantear mediante una metáfora. Supongamos que tenemos un boiler de esos para calentar agua. Tiene ahí su llama a partir de gas. Si nosotros lo utilizamos muy poco, eventualmente explotaría. Sin embargo, si nosotros lo utilizamos demasiado, nos vamos a quedar sin agua caliente. Para eso, para solucionar todo eso, el boiler tiene una serie de sensores que detectan condiciones de temperatura y de presión específicas y reaccionan cambiando, digamos, la intensidad de esa llama para que no pasen ninguno de estos dos escenarios. Ahora hagamos el símil con nuestras infraestructuras o aplicaciones. El control pasivo sería la confianza que tenemos en nuestra aplicación, el control de errores interno, las alertas internas, pero es únicamente basado en la confianza que tenemos en nuestra aplicación.
mientras que un control activo es añadir un ente externo que va a estar controlando y midiendo nuestra aplicación o infraestructura para evitar que sucedan desastres. ¿Cómo qué pueden ser de esos desastres? Pérdidas de información, fallas en la aplicación o directamente una caída del servicio. Para eso, pues entonces nosotros tenemos que alertar, tener un control activo. Yo les voy a presentar hoy un caso de uso que combina las dos cosas que más me gustan. Por un lado, la cocina y por otro lado, pues la tecnología. Hay un método de cocina francés llamado sous vide, que significa al vacío, que implica cocinar alimentos a baja temperatura durante largos periodos de tiempo. Para este tipo de cocina vamos a necesitar un aparato que se llama runner. ¿Qué hace el runner? Mantiene la temperatura del agua a un nivel exacto, digamos, si yo le digo 60 grados, me los mantiene ahí durante 3 horas sin variación. ¿Listo? Y como les decía, se llama al vacío. Entonces, pues también vamos a necesitar una selladora de vacío, unas bolsas de sellado, los alimentos que vamos a cocinar y el recipiente donde vamos a tener el agua. ¿Cuál es el problema de todo esto? Yo no tenía un runner, entonces decidí construir uno. Eso va a tener una serie de inconvenientes que pues ya vamos a ver más adelante y por eso yo decidí utilizar Elastic para observarlo y controlarlo, monitorizarlo. Hablemos un poco más del mundo de la gastronomía. ¿Qué es lo que vamos a preparar hoy? Mm, una carne, podemos llamarla sirloin, strip stick, bife de chorizo, chatas, entrecot, bife angosto, lomo bajo, solomillo, churrasco. A lo largo pues, de Latinoamérica se conoce con muchos nombres, pero pues es un corte de la espalda baja de la vaca que pues tiende a ser blando y tiene un sabor bastante interesante, bastante agradable. Y pues aquí les tengo una imagen como de el objetivo, lo que quería lograr. ¿Listo? Esto es una imagen de stock de internet. Esa era la meta. Ya veremos cómo quedó y qué fue lo que logramos. ¿Listo? Hablemos un poco de la infraestructura que yo monté. Primero, tenía mi recipiente con agua donde tenía un sensor de temperatura. Tenía mi runner IoT que enviaba datos a una aplicación desktop hecha en Node.js que enviaba los datos a Elastic y que pues utilizaba ya su alertamiento para mantenerme al pendiente. Como se dan cuenta, es una arquitectura bastante sencilla en la que pues hay varios componentes, pero es una línea recta hasta llegar a la fuente de almacenamiento. ¿Listo? Hablemos de cómo construir mi propio runner y entendamos por qué decidí aplicar toda esta infraestructura, siendo que simplemente podía construir el runner y confiar en él. Para construir mi runner necesito en primer lugar un cerebro, que utilicé este aparatico que es muy parecido a los módulos de Arduino, pero ya en una gama más profesional que se llama NodeMCU, que es simplemente un microcontrolador con salida a internet. Una resistencia para calefactar el agua. Esto simplemente al conectarlo se empieza a calentar y calienta el agua. Pero pues yo no quería que siempre estuviera calentándose el agua. Entonces necesitaba un tercer elemento, un relé. Lo que hace un relé es un dispositivo electrónico que al enviarle corriente por uno de los pines deja o no deja pasar electricidad. Imaginen, por ejemplo, un switch como los que encienden la luz en la casa, pero que se puede controlar mediante una señal eléctrica. Luego, también necesitaba un motor eléctrico. ¿Esto con qué fin? Mover y hacer que el agua circule. Al hacer que el agua circule, pues la temperatura se va a mantener uniforme a lo largo de todo el recipiente. Y por último, necesitaba mi sensor de temperatura. Esto con el fin, pues, de tener el valor exacto de temperatura en todo momento. Les voy a mostrar unas fotos reales, como se dan cuenta ahí hay un relé hay un doble módulo de relé, está el nodo MCU, allá al fondo se ve la resistencia, es uno de esos cables que ven ahí es el del sensor de temperatura y al fondo también ven el, el motor eléctrico. Aquí podemos ver una foto de lado, como se dan cuenta
pues tengo el sensor de temperatura ahí al fondo, ahí ya se ve mejor la resistencia, y le puse una mallita porque esto se calienta bastante y me da miedo de que pudiera derretir, por ejemplo, las bolsas. Entonces, más o menos este es mi escenario. Em, Como se dan cuenta, es una infraestructura bastante experimental que puede tener muchos puntos de falla. Entonces yo tenía que monitorizar cada uno de esos puntos de falla para actuar antes y lograr tener el bistec perfecto. Hablemos de los puntos de falla que podía tener esta infraestructura, los puntos donde yo no confiaba, donde necesitaba un control activo. Entonces tenemos en primer lugar que el relé fallara. En segundo lugar, tenemos que la resistencia se fundiera. En tercer lugar, que el sensor se fundiera. Y en cuarto lugar, que el nodo MCU se fundiera. Cada una de estas acciones tendría un comportamiento específico de si llegara a suceder. En el caso de que el relé fallara, pues la temperatura no pararía de incrementar o disminuir. Entonces, dependiendo del último estado en el que se haya quedado, pues seguiría subiendo hasta el infinito o pues seguiría bajando. Si la resistencia se fundiera, pues esto implica que la temperatura no pararía de disminuir, porque no habría nada que calentar al agua. Si el sensor se fundiera, pues entonces enviaría datos inconsistentes. Este sensor está calibrado para enviar valores desde 0 grados hasta 127 grados. Entonces, cuando él falla, envía 127, 127, 127. Ya he probado eso y pues esos valores inconsistentes de 127 suceden cuando el sensor tiene algún tipo de falla eléctrica. Por último, que el nodo MCU se fundiera. En ese caso se perdería la conexión y no se recibirían más datos. Todo esto hay que traducirlo a un lenguaje un poco tal, más técnico, más matemático, para hacer nuestras comprobaciones y utilizar el Watcher, que es una herramienta que nos da Elastic, para hacer alarmas basadas en condiciones. ¿Listo? Traduzcámoslo a, entonces, si el relé falla, la temperatura es 10 grados menor o mayor. Si la resistencia se funde, la temperatura es 15 grados menor. Si el sensor se funde, pues la temperatura es igual a 127. Y si el nodo MCU se funde, pues es que no se reciben datos en los últimos 2 minutos. Hablemos un poco más del WhatsApp y de cómo creamos esta serie de alarmas. ¿Listo? Entonces, tenemos el menú de creación de alarmas, una threshold alert, que tiene un nombre, tiene un índice que es como la librería donde guardamos los datos en Elastic. Tenemos un campo de tiempo que lo vamos a utilizar para serializar nuestros datos y tenemos un cada cuánto va a correr. Entonces, si queremos tomar la muestra y ver si se cumplió en el último minuto, en los últimos 10 minutos, en los últimos 15. Lo siguiente es que vamos a tener es la condición. Entonces podemos hacer operaciones como promedios, contar, sumar. Podemos elegir si queremos hacerlo sobre todos los datos o si queremos hacerlo sobre un top de datos. Y podemos desarrollar nuestras condiciones. Estas condiciones están basadas en rangos. Entonces, por ejemplo, aquí ustedes ven que la condición dice is below 60 por los últimos 5 minutos. Entonces, si el promedio de temperatura de los últimos 5 minutos está por debajo de 60, pues entonces se dispara. Adicionalmente a estas alertas, los vamos a poner acciones. Estas acciones pueden ser enviar un correo, utilizar PagerDuty para hacer una llamada, enviar un mensaje por Slack o pues dejar un log. En mi caso, pues utilicé enviar un correo y estuve pendiente del correo durante pues toda la cocción. Este es el ejemplo de la falla de la resistencia y se vería más o menos de esta forma. También podemos crear alertas más complejas utilizando código de programación. Por detrás de esa interfaz gráfica hay código de programación y nosotros podemos crearlo, nuestro código personalizado si la interfaz gráfica no nos permite hacer las condiciones que nosotros necesitamos. Entonces, en este caso, mi condición era realizar un rango, un intervalo negativo. Entonces, si está por fuera de estos valores, entonces pues dispare la alarma. ¿Listo? Entonces, pues así planteo, utilizo mis condicionales en un lenguaje que se llama Painless, que está basado en Java y es el lenguaje que acepta Elastic. Asigno una serie de parámetros y pues ejecuto una serie de acciones. ¿Listo? Lo mismo que vimos en la otra pestaña, pero pues mediante código. Este es para el caso del relé. Para el caso de sensor es más sencillo, porque por ejemplo, en la interfaz gráfica yo no puedo igualar un valor.
tengo un parámetro que pues es un menor, un mayor, un menor o mayor. Entonces, para hacer un igual, puedo hacerlo mediante código de programación. Simplemente le digo, si es igual a 127, entonces ejecútese. Y por último, tendría el caso del NoMCU. Como les decía, no solamente podemos ver valores dentro de los objetos, también podemos contar cuántos objetos hemos recibido. Entonces, pues decimos, cuando la cuenta de todos los documentos sea menor a 1, significa que no hemos recibido por los 2 últimos minutos, pues entonces detone la alarma. Estos son el esquema de alertas que creé para pues monitorizar mi runner IoT y pues como resultado, la pregunta está, ¿falló algo? La respuesta es sí, falló uno de los relés y entonces la temperatura no paraba de incrementar. Gracias al módulo de alertamiento me di cuenta de que había algo fallando. Por otro lado, eh, menos mal tenía un módulo de relé doble, entonces pude hacer el ajuste ahí mismo sin problema, simplemente pues cambiando de relé. Pero pues sí hubo una falla y entonces es la prueba de la importancia del módulo de alertamiento para cocinar el bistec perfecto. Y por último, la pregunta, ¿y si funcionó? Pues me agrada contarles que sí funcionó y quiero mostrarles un poco de las fotos del proceso y la experiencia como tal. Como se dan cuenta, aquí tengo mi bistec sellado al vacío, también pues un poco de ajo y mantequilla congelada para poderlo sellar al vacío. Quiero que se fijen en el color que tiene la carne en este momento, porque la siguiente foto que les voy a mostrar es la carne, pues después de 3 horas de cocción a 60 grados. Como se dan cuenta, la carne tiene un color más oscuro, la mantequilla se ha derretido todo y tiene pues más jugos, ¿listo? El método de cocción no se termina en este momento. Esto es para darle una primera cocción a la carne. Después hay que darle un sellado inverso. Para eso, en una sartén pues derretimos mantequilla y aceite de oliva y colocamos el pedazo de carne en el aceite de oliva para sellarla. ¿Listo? Una vez sellada, pues la podemos cortar y este es el resultado. La carne pues queda espectacular, queda blandita, queda muy jugosa, no reduce su tamaño y esto realza los sabores de verdad mucho. Entonces pues lo logré, cociné el bistec perfecto utilizando el Elastic Watcher y el módulo de alertamiento. Eh, y esta sería todo realmente. Muchas gracias por haber dedicado su tiempo acá y pues cualquier duda me pueden comentar, ya sea por mail o por cualquier vía.